conforme la magia me fue persiguiendo, mi abuelo materno me regala un libro pequeñito de trucos de magia de salón y me enseñó un truco con una moneda y de ahí empecé a practicar, me gustó mucho, me gustó la técnica, me gustó la psicología que hay detrás de todo esto. Está muy arraigado el arquetipo del mago, del conejo, el sombrero, lo que decimos, a pesar de que ya estuvo David Copperfield y después estuvo Chris Angel y después han estado otros tantos ilusionistas, las personas todavía tienen el arquetipo del mago de frac o el muñeco de ventriloquía, que no sé en qué momento se incluyó la ventriloquía con la magia, que no tiene nada que ver. Y las personas tienen muy arraigado eso, el mago de fiesta infantil. Curiosamente no es para los niños. No fue ni creada para los niños. Si nos vamos a la historia, la magia empezó en las calles. Y, o sea, la magia, popularmente hablando, pero si nos vamos atrás, no viene ni de las calles, viene de la realeza. Voy a pasar cartas así, y de las cartas que vaya pasando, vas a tocar una carta, la que tú quieras. ¿Puedes poner tu firma muy grande, por favor? A la madre. Y si la marqué bien, debe de ser el 10 de corazón No, mami. con tu firma. No puede ser. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Identidades y en esta ocasión con un invitado por demás muy especial. Manuel Zuno, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, ¿tú cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por aceptar esta invitación. La verdad es que estoy muy contento porque pues no había tenido a alguien, digo, ya había estado aquí John Milton, pero alguien enfocado meramente a la magia como tal. Es la primera vez que se está aquí con nosotros en Identidades. Y bien, Manuel, vamos a arrancar de lleno. ¿Qué te parece? Manuel Zuno, ¿quién es Manuel Zuno? Y específicamente, ¿a qué se dedica Manuel Zuno? Manuel Zuno es un sujeto nacido aquí en Guadalajara. Ajá, Yo soy entre los 80s y 90s, 89. ok. Ahí ya estoy abarcando dos tiempos y se dedica única y exclusivamente al ilusionismo. Ilusionismo. Ilusionismo que abarcan muchas áreas, muchas ramas, que ahorita vamos a ir hablando cuáles son algunas de esas ramas, pero es eso, orgullosamente tapatío. ¿Cómo empiezas, Manuel? A ver, efectivamente, digo, porque una de las grandes dudas que al menos yo tengo y que seguramente mucha gente los tiene, es saber qué es ilusionismo como tal. Pero antes de que me respondas esa pregunta, me gustaría preguntarte lo siguiente: ¿por qué el ilusionismo? ¿Por qué? Digo, porque sé que eres psicólogo de carrera. Sí. em, Seguramente el ilusionismo tiene que ver algo con la psicología. Ujú. Quiero pensar, ya Sí, tú me sí, sí. dirás si estoy en un error, pero ¿por qué el ilusionismo? Yo ¿Cómo, creo cómo es que te llama la atención? yo creo que porque no quería trabajar. No, no, porque, fíjate, Enrique, que fueron en diferentes etapas, Ujú, conforme la magia me fue persiguiendo. Una fue en mi etapa del kinder, o en el ujú. preescolar. Mi maestra del kinder nos enseñó un truco con un plátano y decía que tenía un cuchillo invisible y que sin pelar el plátano lo iba a hacer en 3 cortes. Ok. Simula cortar, pela el plátano y está efectivamente a los 3 cortes. Y llegó muy emocionado, le platico a mi papá. Que cabe aclarar que nadie de mi familia se dedica al entretenimiento, todos Ok. son profesionistas. Mi mamá es contadora, mi papá era, él ya murió, abogado. Ujú. Entonces llego, le platico lo que vi en el kinder y me dice, mira, yo también sé hacer magia. Me enseña un truco con 3 monedas, no me dijo el secreto, aparecía una en cada oreja, la última en la boca. Y pasa tiempo, yo me quedé con la idea de que mi papá tenía poderes mágicos y en mi cumpleaños número 10 mi abuelo materno me regala un libro pequeñito de trucos de magia de salón y me enseñó un truco con una moneda y de ahí empecé a practicar, me gustó mucho, me gustó la técnica, me gustó la psicología que hay detrás de todo esto. ¿Desde ese momento te atrapó? Sí, de hecho, creo que me atrapó más la psicología Ajá. que la misma psicología como
profesión, O ¿no? La sea, psicología la psicología como detrás del truco, exacto. los engranajes que llevan a crear un truco. Sí, 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 porque ahí combinamos ya la creatividad y la psicología. Claro. La creatividad, pues, en el método, en la forma de pensar. Empezaba a leer el libro y se me hacía sorprendente cómo un espejo podía reflectar la profundidad y crear la ilusión del vacío, Ujú. ¿no? O cómo, un hilo escondido de cierta manera podría hacer desaparecer o aparecer cosas. Entonces, todo esto se me hizo muy sorprendente y más las personas que crearon estos métodos para crear una fantasía. Te estoy diciendo que son métodos del siglo XVIII, siglo Sí, XVII, o sea, claro. no son actos nuevos. Con la tecnología y con los materiales se han ido modificando, pero no ha avanzado mucho realmente en esa área la magia. La presentación sí. Y me interesaba también cómo en los libros se explicaba cómo el espectador piensa. Ujú. Por ejemplo, si yo levanto la mano y volteo a ver mi mano, el espectador voltea a ver hacia donde el mago voltea. Ese es un indicio de psicología, ¿no? De que conductismo. Okey. Entonces, hay estímulo, respuesta, el espectador hace lo que uno pretende hacer y me interesó. La carrera de psicología la estudié forzadamente, ¿no? Forzadamente, entre comillas, porque mi mamá, pues, quería que lo tomara esto de hobby, que me Claro, dedicara a claro. algo formal, otra vez entre comillas, y me acordé de los libros de magia, donde hablaba de la percepción, de la atención, de la memoria, del lenguaje, y dije: "Ah, ya sé por dónde voy a estudiar". Y Okey. prácticamente fue por eso. ¿Y te ayudó? ¿Te ayudó una vez que ya, estudiaste psicología, Mm. sentiste o sientes que la psicología te ayudó a tu técnica? Sí, claro, definitivamente es algo que todavía sigo haciendo, sigo Ujú. estudiando cosas de psicología, Okey. no por la parte de psicoterapia ni terapéutica, que respeto a los compañeros Sí, psicólogos, claro. que Sí, sí, sí. es un oficio, es una carrera complicada, más ahorita en estos tiempos donde hay mucha ansiedad, depresión. Entonces, en ser psicólogo es una gran responsabilidad. Yo lo tomé de una manera lúdica para mi trabajo, tomé esas mismas herramientas transformadas al espectáculo, solamente. Te sirve como herramienta. Me sirve como una herramienta, yo diría que en un 80% de mi trabajo. Okey. Es muchísimo, porque cabe destacar que ahí, dentro de la magia, donde se utiliza más habilidad manual y menor habilidad manual. Yo me considero como intermedio. No me llamó tanto la atención la cuestión de habilidad manual. Sí lo hago, pero me interesó más, volviendo al punto, la parte de cómo piensa el espectador. Ujú. Sí. O sea, y al decir tú parte manual es, digamos, la magia que todos conocemos, el mago que saca, no sé, la carta o que hace el truco del Sí, nudo. exactamente, ese tipo de cosas donde lleva una destreza manual, Okey, que es complicada también. Es muy difícil porque son meses, años de práctica o toda la vida totalmente, sigues claro. practicando un movimiento para que el espectador no perciba ciertas características de la presentación. La magia de cerca, que es una de las ramas de la magia, es complicada por eso, porque como están de cerca los espectadores, la palabra así lo dice, de cerca, de close-up. Ah, tienes que practicar más, tienes que ser más minucioso, más Guau, cuidadoso, dónde va la claro. atención, analizar el perfil de las personas. También ahí hay una psicología, Ujú. pero me gusta más la parte donde, ¿qué podría pensar el espectador ahorita? O qué podría ser con tal respuesta o tal emoción. Es ahí donde me interesa más. Cuando, digo, nos saltamos, dimos un brinco de cómo inició tu gusto por la magia, ¿no? Ya lo comentabas, el hecho de, pues, que en el kinder te hicieron este truco, Ujú. a cuando ya estudias psicología, pero digamos en todo este trayecto de niño, adolescente, ¿tú seguías practicando la magia? O sea, ¿seguías investigando por tu cuenta? ¿Te inspirabas en alguien? ¿O actualmente te inspiras en alguien? Sí, sí, sí. Te respondo primero.
cómo fue el método de estudio que siempre me ha acompañado. Ujú. Porque mientras estudiaba la carrera de psicología, llevaba ahí libros de magia escondidos, a veces los ponía detrás del cuaderno. Estudié otra carrera, que es la de aviación, soy piloto aviador. ¿A poco? Sí, Okey. entonces, hago este comentario porque inclusive cuando iba al aeropuerto, en los manuales de aviación, Ujú. llevaba mis libros de magia y mi baraja. Entonces practicaba y en el aeropuerto todos me conocían como el mago. Los de la torre de control ya me conocían como el mago. Okey, okey. En la universidad llegué a ser presidente de mi carrera porque todos me conocían por eso, ¿no? No me interesa la política, sinceramente, estudiantil, No, pero digamos que esa popularidad te llevó a pero a eso me llevó exactamente. Fue más por mi amor a lo que hago que la misma carrera de psicología, la parte, yo le llamo fría, ¿no? Pero la carrera es muy bonita, eh, pero siempre ha ido conmigo el estudio. Y a la otra pregunta, sí, me inspiran personas dentro y fuera de la magia. Me inspiran más personas fuera de la magia, Ujú. porque tengo una apertura, una perspectiva más amplia, en vez de encasillarme con lo mismo. Porque si tú lees magia, hay muchísimo material sobre la magia, pero me gusta, por ejemplo, investigar sobre Walt Disney, cómo innovó. Ahorita en este momento estoy muy obsesionado con la vida de Steve Jobs. Ujú. Entonces veo todo lo que hizo en su área de empresa y digo, no tiene nada que ver, pero ¿cómo puedo aplicarlo a mi trabajo? Y por ejemplo, Steve Jobs era muy minimalista, muy artístico, muy hippie. Entonces combinaba todos esos elementos en la tecnología. Claro. Y tan así ha sido la influencia que, por ejemplo, hace unos semanas tuvimos una gira en la Ciudad de México y el show de 1 hora y media cabe en una maleta así de gruesa y así de alta. Es una mochilita. Todo el show es de 1 hora y media por la filosofía de Steve Jobs. Entonces, Claro. me han influenciado muchas personas en la magia también, pero más fuera de la magia. Cuando estabas en esa transición, ¿en quién te inspirabas? Cuando eras niño, Ujú. eh, ¿a quién veías uno y decía: "Ah, quiero ser como él", o "Me Sí. gustaría hacer esto"? Cuando sí empecé en esto, pues era ver solamente magos, no Sí, pensaba claro. en hilarlo con otras En áreas. esa innovación. Exactamente, pero al inicio era David Copperfield. Claro. Me inspiró mucho porque para mí rompió con el arquetipo del mago tradicional del frac, de la vara y El el conejo. conejo y todo ese Claro, tipo de claro. cosas. Y después veo en la televisión a una persona joven con una chamarra de cuero, pantalones de mezclilla, una motocicleta Harley. Entonces eso Rompió, yo sí creo rompió. que David Copperfield, digo, para los que somos de los 80s, Ajá. fue un parteaguas en la magia y efectivamente, o sea, Sí, como bien lo dices, creo que él rompió con el estereotipo del mago que todos conocíamos. así es. Entonces, vemos a esta persona, un rockstar, un rocker, este, haciendo magia, Sí, dices: "Guau". sí. Y él fue el que transformó la magia sensual, ¿no? Es Claro. donde la, asistente tenía un protagonismo, no nada más era la que señalaba el objeto que iba a Ujú. aparecer o desaparecer, sino que ya era una compañera leal en el escenario. Entonces, todos estos tipos de elementos que eran muy artísticos y nada comunes en la magia, me llamaron mucho la atención. Entonces, yo decía: "Yo quiero ser como él". Copperfield lo comparo ahorita que era como lo que es el Soleil hoy. Mm, Soleil claro. rompió con el esquema del circo Del circo tradicional tradicional. y Copperfield rompió con el esquema de la magia tradicional. Entonces me inspiré mucho, me sentía David Copperfield y pues conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que eso pues no era lo mío en esa área, porque para empezar no sé bailar. Entonces Sí, claro. no me gusta bailar. Y en esa área de la magia sí es mucho bailar. Mucha teatralidad, ¿no? Exactamente. David Copperfield estudió teatro, entonces digo, no, eso no es lo mío. Por eso me fui más hacia otra área de la magia. ¿Cómo? O sea, eso precisamente, esto que acabas de mencionar, ¿te lleva a enfocarte más al ilusionismo? En la parte de David Copperfield Ajá. o sí, o sea, una parte, O sea, dices, a ver, yo no sí, bailo. no. Hay elementos, por ejemplo,
En el año pasado que tuvimos presentación aquí en Guadalajara, Ujú. en la forma en la que aparezco está basado en principios de ilusionismo. Okey. Entonces, ahí ya como que me influyó esa parte, porque Copperfield en todos sus shows aparece de cierta manera, ¿no? Entonces, por ahí. Pero, como te decía, no es algo con lo que yo me sentía tan Tan cómodo, cómodo. porque yo decía: "Pues yo no sé bailar, no me siento así, dándole vueltas a una señorita", no es lo mío. Hay compañeros que lo hacen muy bien, pero no es lo mío. Conforme fui viendo y aprendiendo, digo: "Esto sí es lo mío", que es la psicología, es la creación de actos, porque también me gusta crear actos, o innovar, o perfeccionar métodos, y me gustó más esa área. ¿En qué momento, llega así la decisión de Zuno de decir: "Me voy a dedicar a esto"? Mm. O sea, porque supongo que fue difícil, a lo mejor enfrentarte a tu familia. Ujú. Ya sabes, o sea, el típico de: "Estudia una carrera, eso no te va a dejar", lo típico. Sí. Sí, sí fue difícil. Fue en varias etapas, porque mi primer show pagado fue a los 10 años. Okey. Pero igual, ¿no? Estaba la idea de la familia de, pues sí, que se divierta, ahí va a ser por hobby, le Ujú. den un dinero y no que se divierta. Em, a los 14, 15, todavía yo hacía más eventos continuamente, me presentaba inclusive en bares y cafés, porque como siempre me he visto más grande de la edad que tengo, Ujú. pensaban que yo era mayor de edad, entonces trabajaba en bares, donde no se permitía la entrada a menores, y yo abría los shows de artistas. Okey. Entonces, ahí yo repartía mis tarjetas, trabajaba, pero mi familia siempre con la idea de: "No, pues, no, un día la va a dejar", ¿no? En lo que estudia. Y cuando fue de una manera que ya inclusive facturo, tomarlo con seriedad, fue cuando conocí a mi manager, que fue hace ya 11 años Ujú. de esto. Entonces, a mis 25 años fue cuando formalmente, me dediqué ya de lleno a esto, ¿no? ¿Y fue difícil? Fue y es difícil porque, em, hay muchas opciones de entretenimiento ahora, ¿no? Las Totalmente. plataformas digitales, la música, que es un gremio grandísimo, es una industria muy poderosa, el teatro, pero es más difícil aquí en México porque las personas prefieren otras cosas, por cultura, por gusto, y más aquí en Jalisco, por ejemplo, hemos visto la diferencia en la Ciudad de México, que hay muchas opciones de obras de teatro, y aquí en Guadalajara todavía no. Sí las hay, pero no está la variedad que la No, grande no urbe. te ofrece la cantidad de teatros. Para empezar, no tenemos esa infraestructura, yo creo. Para ahí por ahí empezamos. Ajá. Entonces, no está esa opción. Aquí tenemos más la cultura, pues, tal vez de ir a un centro comercial, ¿no? O al palenque cuando sean las fiestas de octubre. Por esa parte ha sido difícil, pero nos ha ido bien aquí en Guadalajara y nos ha ido mejor fuera de Guadalajara. Justo eso. A ver, yo, aquí han estado gran cantidad de comediantes, entre ellos Teo González, que ya estuvo aquí en Identidades. Y, pues, creo que es una pregunta obligada, por no decir trillada, pero efectivamente yo les he preguntado y te lo pregunto, ¿cuál es de las plazas más difíciles en la república? Guadalajara, Todos sí. coinciden con que es Guadalajara. Guadalajara, sí. Y yo soy orgullosamente Claro. tapatío y me encanta mi ciudad, pero nos hemos dado cuenta que aquí es un lugar muy complicado. Te lo voy a poner así de ejemplo. De las primeras veces que yo salía fuera de aquí, yo me sorprendía de la sorpresa de los espectadores fuera de Guadalajara, porque Ujú. aquí no tienden a ser muy expresivos. No sé a qué se deba, no lo sé, desconozco. Tal vez les da vergüenza expresarse o tal vez quieren aparentar algo, no lo sé, estoy hablando de más. Pero, por ejemplo, hace algunos días fuimos a Aguascalientes y las personas, son muy expresivas, parecen casi españoles, son muy bohemios allá, pues, está la cultura taurina, todo este tipo Totalmente. de la parte bohemia, y son muy emocionales, son, efusivos. Entonces, eso a mí me sorprendió. Yo decía: "Bueno, a lo mejor nada más aquí", ¿no? Me doy cuenta que en la Ciudad de México eh,
son muy receptivos, escuchan con atención, ponen atención. Que a veces pudiéramos tener esa idea, ¿no? De la Ciudad de México al ser una ciudad cosmopolita, o Ujú, sea, la ciudad más grande del mundo. sí, Decir que a lo mejor, híjole, Ciudad de México, nos vamos a enfrentar a sí, una barrera y, pues, insisto, es a veces todo lo contrario. sí, y también exigen, ¿eh? Sí, claro, Obviamente por supuesto. exigen, piden calidad, porque, pues, por lo mismo que tienen muchas opciones, dicen: "Bueno, a ver, pagamos tanto, pues, también queremos Claro, recibir algo", ¿no? claro. Pero sí, Guadalajara ha sido complicado, muy complicado, no entendemos todavía el porqué. Tenemos muy buenos seguidores, muy buen grupo de una buena comunidad Ujú. dentro de nuestro trabajo y lo agradezco. Eh, cada año, cada presentación que hacemos aquí en Guadalajara, van las personas, lo agradezco de todo corazón, pero para abrir y crecer más, no entendemos por qué ha sido más complicado. ¿Es por el mismo público o por las obstrucciones que hay para llegar a ese público? Me refiero tal vez a los empresarios, a los lugares. No hay una oferta tan variada de lugares que. Sí, yo creo que son un poco de todo. Ujú. Eh, por ejemplo, aquí es como la comida, yo lo veo así, ¿no? En fuera de aquí no les gusta la torta ahogada, y aquí a muchos nos gusta la torta ahogada, o a muchos otros pocos no, pero es igual, o sea, aquí hay la opción de prefiero la música, el regional, la banda, Claro. respetable, pero siento como que es más como por ese gusto. Y si te vas a otro lugar, dicen: "No, a mí no me gusta eso, a mí me gusta más, por ejemplo, el rock", ¿no? O a mí me gusta más, el teatro. Es como que en cada área. Entonces, embonamos bien en ciertos lugares. Aquí también, no te repito, nos ha ido bien, pero es por eso, porque creo que tienen otros gustos, tal vez, como, no, a lo mejor es un prefiero ir a ver el fútbol, ¿no? Adaptas tu show, es el mismo show de Zuno, el que vemos en Aguascalientes, por ejemplo, al de Guadalajara. ¿Tienes que llegar a ese grado de hacerle alguna adaptación para que pueda llegar más al gusto del, por ejemplo, del tapatío, Eh, del hidrocálido? no, eh, tenemos diferentes tipos de shows, me refiero a diferentes tipos de show. Hemos estructurado shows que son privados, Ujú. privados estoy diciendo desde 4 personas Okey. hasta 4,000 personas. Y cada sector de público, en cantidad me refiero, es un tipo de espectáculo. Son 3 tipos de espectáculos, pero son los mismos, los que presentamos dentro y fuera del país, inclusive. Cuando fui, por ejemplo, de las primeras veces a la Ciudad de México, tengo que ser sincero, no nos fue muy bien, porque yo tenía otra idea, otra estructura. Entonces, conforme a esas experiencias vamos acomodando, para que sea neutral. Y de estas últimas veces que fuimos a México, la verdad estaba nervioso porque yo decía: "Y a lo mejor voy a decir este chiste, o voy a decir este comentario, puede ser ofensivo", que no ofendo a nadie, pero no sabes, o sea, a lo mejor a alguien no le gusta, decir caramelo y es una grosería, no lo sé, Claro, estoy claro. diciendo algo muy burdo y muy tonto, ¿no? Pero un ejemplo así, yo iba con ese nervio y no, vi que era muy aceptable, que eran muy receptivos, pero es la experiencia de todo este tiempo de trabajar, de hacerlo neutral el show, que todos se puedan divertir dentro y fuera del país. Ujú. Hablabas, digo, ya te has presentado fuera del país. ¿Cómo es trabajar fuera de tu país, fuera a lo mejor si has ido a algún país En de Estados de Unidos, Estados sí, Unidos? Estados ¿Te Unidos, te dedicas meramente a shows para el público hispano? sí, hasta ahorita sí, Okey, pero también es complicado. porque son diferentes culturas. Exactamente, porque se va a ir feo lo que voy a decir, pero ya no son mexicanos, mexicanos, o sea, Totalmente. tal vez los padres, ¿no? O los que migraron inicialmente tienen esas raíces, pero ya los hijos o una segunda, tercera generación, ya no, ya a veces están como mitigando, olvidando esas raíces iniciales y ya es una mezcla entre lo mexicano, lo norteamericano, ¿no? Lo anglosajón. Y ahí sí es como más comercial, hablando como lo visual, ¿no? Muy directo, pum, esto sin rodeos, pero sí es complicado también por esa parte.
¿Cómo se preparas uno para salir a escenario? Uno, ensayar mucho previo, ver acto por acto. Son actos que se trabajan por años en diferente forma. Por ejemplo, hasta en un evento privado, puedo llevar una parte del acto que voy a hacer Ujú. y luego en otro show hago otra parte del mismo acto, pero lo separo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Hago un acto donde puedo detener mi pulso. Okey. Un médico puede revisar mi pulso y lo detengo. Ese acto lo presentaba primero en eventos privados o de close-up muy de cerca de, miren, ustedes son 10 personas en una casa, en un evento privado, ok, revisen, todo está bien, bla, bla, bla. Y después, cuando ya estaba perfeccionado, bien presentado, lo combinaba con el acto grande, que era para teatro. Entonces, es un trabajo previo de años y hasta cierto punto ya decimos, aquí ya está apto para presentarse en teatro, ya no hay riesgo o en su mayoría ya no corre riesgo el acto, porque siempre hay un riesgo. Ahorita que mencionabas, por ejemplo, este acto que dices de parar tu pulso, Ujú. ¿cómo cómo te das cuenta o cómo llegas a eso de decir: "Voy a parar mi pulso"? O sea, ¿cómo puedes mezclar algo físico Ujú. que puede inclusive llegar a afectar tu integridad? Sí, En este caso, ¿cómo? O sea, me llama mucho la atención eso que mencionaste. O sea, es la primera vez que lo escucho, te ujú, soy muy sincero. O sea, el decir: "Voy a parar mi pulso". sí, sí, sí. Hay historia Ujú. dentro de la magia. Por ejemplo, en este acto, no es una creación mía, es una creación, data del año 1800 y tantos, 1890 y tantos. Era un doctor que le gustaba la magia. Entonces, con sus conocimientos de medicina, Medicina. creó este acto. Okey. Curiosamente, yo no me enteré así primero, yo me enteré de este acto por una prima que es fisioterapeuta. Entonces ella me dijo, ¿sabías que si haces esto y esto y esto, tu pulso se detiene? Y yo, caray, Okey, okey. me sorprendió. De hecho, yo lo aprendí de esa manera. Y al poco tiempo, un compañero mago me dijo, ¿sabías que este acto es de tal médico? Y yo, no. Y es donde investigué. El conocimiento llega por muchas áreas. A veces 100%. tienes que captar la atención de decir, en la pintura utilizan tal técnica para barnizar. Eso me puede servir a mí para lo que pienso hacer de este acto. Tienes que estar muy alerta a tu entorno. Hay, supongo que obviamente conforme el paso de los años, obviamente el, tu intención o tu meta siempre es mejorar Ujú. el pasado, ¿no? Pero, ¿ha habido algún acto, que tú digas: "Ese es el que más trabajo me ha costado", o ha habido de plano que dices: "No, este de plano no puedo"? Sí, sí hay actos que me han costado trabajo, todavía algunos que ni siquiera he presentado. Son Okey. cuestiones físicas. Me refiero a físicas, por ejemplo, donde ya es el escapismo o el faquirismo, donde tienes que controlar tu mente y tu cuerpo, porque si no puedes correr algún riesgo de cortarte, de lastimarte. Hay un acto que se me ocurrió hace tiempo, donde hay 3 líquidos de diferentes sabores, jugo, café y agua natural, 1 litro cada uno. Te los tomas al instante y el sabor que elija el espectador es el que voy sacando. A ver, quiero ver el jugo de naranja y es limpio, sin suciedad ni nada. De eso trata el acto. Jugo de naranja afuera, después café y agua en el orden que lo pidan. Eso es en lo que estoy trabajando desde hace mucho tiempo. Pero, o sea, son cuestiones de años. Son cuestiones de años, sí. Por ejemplo, esto, la base principal era solamente tomar agua natural y que regresara al agua limpia. Ujú. Esto fue hace 7 años, 8 años que lo hice por primera vez, que saliera solamente el agua. Y que no son cuestiones ni de ilusionismo ni de mentalismo, o sea, son cuestiones físicas Eso. y que tú lo puedes trabajar con tu físico al grado de hacerlo. Exactamente, el cuerpo es tan maravilloso que lo hemos visto con los atletas o con personas inclusive del cine, por ejemplo, Tom Cruise, que tiene la capacidad de hacer apneas durante mucho tiempo, No, no, él paracaidismo. es el piloto de las películas, es el stunt de las películas, Sí, no necesita es algo así, pero llevado a la magia. okey. Soy un stone en esa parte de la magia, sí. ¿Qué es lo más habitual que te pide la gente? O sea, sí,
alguien reconoce a Zuno en la calle, ¿qué le pide la gente a Zuno? Eh, Fíjate que, más bien es cuando estamos en eventos privados, Ujú. en la cuestión del mentalismo, donde creo la ilusión, ¿no? De adivinar y predecir el futuro. Porque es crear la ilusión. No tengo un don, no tengo un poder. El único poder que tengo es de estudiar y leer y trabajar. Es el único poder. Pero ahí en parte no. Y lo que piden es eso, a ver, dime algo acerca de mi futuro, qué me va a Mm. pasar, o respóndeme esta pregunta, obviamente con la parte del entretenimiento, que a pesar de que les digo en el show y durante el show que solamente son actos, las personas como que quieren creer Es que es verdad. ya. Tienen la necesidad, y todos tenemos la necesidad de creer en algo, ¿no? Entonces, combino mucho la psicología en esa parte. Eh, Utilizo técnicas de psicoterapia Ujú. para poder hacer este tipo de actos. O el método de entrevista, digo, la persona puede reaccionar así, es su personalidad de esta forma, voy a darle este consejo, porque yo no soy nadie para aconsejar, ¿no? Eh, de hecho, un psicólogo no aconseja, dirige. Dirige, Entonces, totalmente. es lo mismo, pero es el acto como que más me piden, o ese tipo de rubros de, ¿me puedes adivinar esto? ¿O qué color estoy pensando? Ese tipo de cosas, Ujú. ¿no? Pero, a ver, te digo, porque es parte del escepticismo, ¿no? O sea, Ujú, lo mencionabas, la gente quiere, o sea, todos queremos llegar a creer en algo. ujú. Pero tú estando platicando conmigo, por ejemplo, tú estás analizándome, estás estudiándome o No, no siempre. No, sería además muy desgastante y muy invasivo el arte, ¿no? No, lo hago más como dentro del trabajo. Ya estoy comenzando a hacer un acto y dentro del acto estoy viendo como una persona que compite en esgrima. Ve ujú, los movimientos de su oponente. La persona va a mover así la mano izquierda, yo voy a hacer esto. Más en esa parte lo utilizo para analizar. Mm, Algunas o muy pocas veces es previo del show, que lo voy a necesitar y digo, este perfil va a funcionar para esto y este otro perfil para este otro acto. Nunca utilizo cómplices. Veo perfiles solo. okey. Sí. Pues esa es la parte interesante, ¿no? Sí, y es lo complicado, Es lo justamente. complicado, Sí, sí. exactamente. Que, hablando de lo complicado, ¿qué es el a lo más complicado dentro de tu carrera que te has enfrentado? No solamente a Guadalajara, en cualquier dentro de tu Sí. carrera en general. La parte comercial, porque está muy arraigado el arquetipo del mago, del conejo, el sombrero, lo que decimos, a pesar de que ya estuvo David Copperfield y después estuvo Chris Angel y después han estado otros tantos ilusionistas, las personas todavía tienen el arquetipo del mago de frac o el muñeco de ventriloquía, que no sé en qué momento se incluyó la ventriloquía con la magia, que no tiene nada que ver. Y las personas tienen muy arraigado eso, el mago de fiesta infantil. El Sí, tipo de fiesta sí. infantil, es cierto. Entonces, la magia, curiosamente, no es para los niños. No fue ni creada para los niños. Si nos vamos a la historia, la magia empezó en las calles Ujú. y, o sea, la magia popularmente hablando, pero si nos vamos atrás, no viene ni de las calles, viene, de la realeza o La con época los medieval, ¿no? sí, de la medieval y, mucho antes, en Egipto, por ejemplo, Ujú. no recuerdo, eh ¿cómo llamarlo? No emperador, no son emperadores, no recuerdo, ¿Faraones? el faraón, sí, Mm, gracias. El faraón. El faraón, no recuerdo el nombre del faraón, tenía un mago que se llamaba Didi. Eh, Didi fue de los primeros magos en la historia registrados donde hacía el truco de los cubiletes okey. o el de dónde quedó la bolita, pero presentado de una manera diferente, donde aparecía fruta y al final aparecían ratones y pollitos. Tenía otro acto donde a un ganso le cortaban la cabeza y se la volvían a pegar. O al mismo ganso y a una gallina les quitaban la cabeza y les intercambiaban la cabeza y soltaban las aves caminando. Ese acto está registrado, inclusive David Copperfield en los 80s presentó ese acto del ganso y la gallina.
basado en Didi. Entonces, no comienza como algo infantil, comienza como entretenimiento de la realeza. No, digo, un niño ve que le cortan la cabeza a un ganso y lo Exactamente. traumas para toda su vida. Sí, entonces se ha distorsionado lo que es la magia. Yo recuerdo hace unos 15 años, tuve un evento ahí por Zapopan Ujú. y una fiesta muy grande, muchas cosas, música, mucho entretenimiento. Llego y le digo a la clienta, ya llegamos. En ese tiempo tenemos otra estructura. Yo tenía que hablar con la persona, ahora pues ya no lo hago por cuestión de logística, pero en ese tiempo sí. Entonces, ¿dónde comienzo? Voy con tal persona. No, 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 no. Sí me dijeron que haces magia para los adultos, pero no, qué hueva. Mejor vete allá con los niños a la esquina. La señora entendió mal la información y yo, caray, no, pero no, yo no trabajo. Y no, me ignoró, se fue y me dejó con los niños como si yo fuera su niñera. Así de regado hasta ahorita. Jamás. Sí, y ya, me puse ya, duré 15 minutos, ¿eh? Y ya, me fue, o sea, me fui. Ya, Sí, claro. bye. Pero es eso es lo que digo, o sea, yo pensé, ¿por qué qué hueva? En sus palabras, ¿por qué qué hueva? ¿Por qué qué flojera? Flojera de pensar, flojera de sorprenderse, porque para sorprenderse, igual que para reír, tienes que entender lo que se está diciendo. Tú vas a ver un comediante, tienes que escuchar el chiste o el guión de lo que tiene para dar el remate. La magia es igual. Tiene que haber una conducción, o sea, Sí, que entonces te lleve a ese punto. sí, entonces yo pensé, dije: "Bueno, ¿le dio flojera eso o por qué?". No entendí. Y así es lo que nos ha pasado muchas veces, ¿no? Oye, una fiesta para mis hijos. Digo, lo respeto, hay muchos compañeros que se dedican a eso, está bien, pero no es la única opción la magia para fiesta infantil. Supongo que esa es lo más Es difícil, lo más ¿no? difícil y no nada más es aquí en México, es en todo el mundo. Hace mucho platiqué con un compañero, en Las Vegas, en un Ujú. congreso. Él vive en Nueva York. Y yo le platicaba: "Oye, fíjate que en México es en todo el mundo". O sea, en todo el mundo las personas tienen la idea del mago, del sombrero, el conejo. ¿En qué momento pasó a ser un mago parte de una fiesta infantil? Tampoco, no lo sé. No lo sé, porque venía de los grandes espectáculos del vodevil, de las presentaciones en teatros, en Carpa, si tú quieres, que también era un buen Sí, performance, claro. ¿no? Porque de ahí salió Cantinflas, Sí, claro, María Victoria, muchos videos personajes. de Capulina, ahí Sí, salieron también. era el verdadero entretenimiento, el entretenimiento duro, Y pesado. las carpas eran para adultos. Sí, El exactamente. público No era para eran niños. adultos. Sí, que de hecho uno de ellos, que fue ventríloco, pero su hijo es ventríloco y mago, Edmundo Miller. Ujú. Edmundo Miller viene de las carpas, de la parte pesada del público, ¿no? Que a veces ahí venían tomados, pero volvemos a eso, no es un rubro infantil la magia. ¿Te has enfrentado a eso ahorita que mencionas el público Sí, tomado? sí, 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 y siempre ha pasado y siempre va a pasar. Hasta en un evento empresarial, ¿eh? O sea, estoy diciendo que nos ha contratado empresas como Cartier, por ejemplo, Ujú. y en la fiesta, pues, no falta que alguien que se le pase las copas, y puede ser el evento más sofisticado, y siempre va a haber alguien que sea imprudente. Y el que yo me la sé de todas, todas, ¿no? Sí, 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 que es lo que comentábamos detrás de cámaras, ¿no? Que las las personas tienen la idea también de que la magia es para descubrir, no todos, pero, yo voy a ver el show a ver qué le cacho. Me ha pasado en shows en Las Vegas, escuchar a personas del público decir: "Ahorita que salga le voy a cachar el truco". No es ¡Qué eso. hueva! Sí, por ejemplo, si tú vas a ver una película y ves a Superman volando, pues sabes que no está volando, o sea, Claro. sabes que hay una edición, sabes que hay un trabajo y no te estás poniendo a juzgar. No, pues es que hay una pantalla verde. No, es que esto no se está quebrando de verdad, es una pantalla. No, no, vas, tu cerebro hace el conjunto de elementos y te dejas maravillar por la película. Y no sé por qué en la magia todavía les cuesta esa parte, como no te vengo a engañar, te vengo a sorprender, te vengo a contar una historia y te quiere integrar, pues está bien. Creo que, se puede decir que diste, en el clavo. O sea, todavía tenemos esa creencia de
voy a ver al mago para cacharle el truco. Ujú, Lejos de ir con un sentimiento de asombro, vamos con todo lo contrario, ujú, cuando no debería ser así. Sabemos que eres mago, sí, perfecto, ujú, pero, o sea, voy a eso, voy a ver ujú. o sea, a que mi capacidad de asombro me pueda generar algo que me Exactamente. guste. Es eso, es eso. Yo no voy a decir nombres, pero yo escuché una vez a un comediante muy conocido Ujú. que dijo que a él se le hacía una estupidez, así con esa palabra, de contratar a un mago para su fiesta, que no le había chiste. Y yo también podría decir lo mismo de la comedia, que obviamente no lo veo así. Es un sentimiento que se expresa o que se le busca extraer al espectador. En este Claro, caso es la risa, en el otro caso es la sorpresa, son es el emociones. asombro, exactamente. O sea, no veo el porqué de esa parte irracional, de por qué esto sí y esto no. Entonces, como la opinión de este comediante, hay la opinión de muchas personas que van como, a ver si me engañas. No, yo lo dejo claro, son trucos, no tengo poderes. Si yo fuera un estafador o un charlatán, yo te diría que tengo un don y que tengo la capacidad, por poder divino, de leer tu mente. Y no, yo, de hecho, mi filosofía personal está muy en contra de todo eso, ¿eh? No creo yo mucho en estas cuestiones esotéricas. Utilizo esos elementos de las personas que dicen tener ciertos poderes, presentarlos al teatro, que vean que una persona común y corriente como yo los puede hacer con mucho trabajo y dedicación, Claro. pero al final de cuentas yo estoy diciendo la verdad. Pasaba algo curioso, me tocaba ver, por ejemplo, videos donde, pues, hacía mis actos, ¿no? O todavía subimos contenido, y las personas cuando no se explican cómo es el secreto, seguramente son actores, son pagados, son tus amigos, lo que tú quieras. Y he visto videos donde hacen contenido donde apariciones de fantasmas y este tipo de cosas, y digo, ¿por qué sí es más creíble esto que lo que yo estoy haciendo, que yo digo que son trucos, ¿no? O sea, Claro, no lo entiendo, pero claro. así somos, los humanos en general. Híjole, digo, qué qué difícil ha de ser, digo, porque a final de cuentas, creo que como cualquier expresión artística, eh, lo que tú haces puede decir que es eso, una expresión más, eh, del medio artístico. Así es. O sea, como tú bien lo dijiste, es la comedia te genera un sentimiento que es el de la alegría, el de sacarle risa Ujú, al público. Lo tuyo es, pues, sacar la capacidad de asombro. ujú. Entonces, sin embargo, creo que como seres humanos nos oponemos más al asombro, o sea, como que, ¿cómo voy a dejar de sorprender? Sí, y lo entiendo un poco el porqué, porque está la parte racional. Entonces, se vincula mucho la sorpresa con la parte racional. Inclusive Albert Einstein decía que el mayor grado de inteligencia es la capacidad de asombro. Entonces, las personas tienden a relacionar el asombro con esto, con, con, con la inteligencia, con la creatividad, y al momento de que tú les muestras a las personas un camino en el que no están acostumbrados, ¿no? Que son muy estructurados a saber que si tú rompes algo y ya no se vuelve a regenerar, pero alguien te crea la ilusión de que sí es posible, le rompes ese patrón y dices, no, a ver, dentro de mi lógica no está esto. A mí no me vas a venir a ver la cara de tonto. Y no es eso. Es justamente sacarte de tu patrón de De ideas. que no todo es línea recta. Exactamente. Y los perfiles con los que he batallado mucho son médicos, eh, ingenieros, Mm. arquitectos, no todos, pero en su mayoría cuando ya veo así, realmente digo, veo, lo analizo, es doctor, ¿verdad? Entonces médico. Sí, Sí. es que mis años de estudio me dicen, mi Eh, lógica me dice que no es. sí, sí, sí. Entonces, no todos son así, Claro, ¿no? Pero en su claro. mayoría, por experiencias del show, es eso, porque están muy encasillados en todo debe de ser lineal, todo es metódico, y no siempre es así. ¿Qué diferencia hay, Manuel, qué diferencia hay entre el ilusionismo y el mentalismo? Yo diría que, o sea, técnicamente hay mucha, pero
Popularmente, para las personas que no están dentro del rubro, sería prácticamente casi lo mismo. Ujú. Te voy a explicar por qué. La magia tiene muchas corrientes, como la medicina. La medicina, pues está el cardiólogo, el neurólogo, el nefrólogo, ¿no? Y en la magia está, o en el ilusionismo, la parte central, está la magia de cerca, el mentalismo, el escapismo y muchas otras áreas. Van de la mano, pero popularmente se conoce el ilusionista como el que aparece grandes cosas, desaparece objetos grandes como un monumento o vuela. Va más relacionado ahí. Pero técnicamente hay muchas diferencias, porque unas son más mentales en toda la extensión de la palabra y analizar, y en las otras son más teatral, corporal. Pero cómo llegas a crear ciertos actos de ilusionismo? Y quiero preguntarte esto, y obviamente no me dejarás, seguramente lo viste, pero, por ejemplo, David Copperfield. Ujú, Todos sabemos el día que desapareció la Estatua de la Libertad. ujú. Muchos, seguramente tú lo viste, detrás de una televisión, y ah, es televisión, Ajá. se editó. Sí, Pero la gente que estuvo ahí, sí. oye, eso te es una pregunta que me hago, ¿cómo carajos desapareces? O sea, no es lo mismo que tú agarres una flor y las Sí, desapareces ajá, aquí, ajá, a un monumento, sí, Estatua de la Libertad. con mucho dinero, con mucho dinero, porque son cosas que requieren mucha capacidad monetaria, industrial, tan así que ahorita, por ejemplo, tiene un proyecto de desaparecer la luna. Entonces, imagínate esto y está trabajando con Elon Musk para este proyecto. Ah, bueno, no, Entonces, imagínate el grado de dinero y de de intereses. locura de Sí, 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 claro. pero es más el presupuesto, las relaciones, ya llegas a otro punto donde ya puedes hacer lo que tú quieras. Supongo que tienes que generar un montón de cosas para generar ese truco y Sí, 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 no, desde permisos, ¿eh? O sea, claro. con la NASA, con el gobierno, con muchas cosas para crear un acto así. De hecho, cuando eh, se desapareció la Estatua de la Libertad, creo que estaba Donald Reagan en la presidencia Sí. y a él fue el que le pidieron el permiso. Él se dio el permiso para que pudieran hacer la desaparición de la Estatua de la Libertad porque justamente es un cruce de aviones por ahí. Entonces, al momento de que ven un espacio vacío, ya no es un punto de referencia y puede causar un accidente. O en la parte marítima también, los Bueno, barcos. o sea, pero estamos hablando que no, o sea, digamos, el truco no se generó para las personas que estaban ahí. No, de verdad, O fue sea, para todo, los que estaban ahí, para todo Nueva York. De hecho, oh, sí madre. fue, todos creen, y hay teorías en YouTube donde dicen, ah, sí, eso sí. De verdad no llegan ni a la cuarta parte de lo que ellos suponen en redes sociales, ¿no? Porque si tú te metes a internet, ¿cómo desapareció David Copperfield, la Estatua de la Libertad? Te van a dar una idea de algo que no se le acerca. Ujú. O sea, ni siquiera no tiene nada que ver, pero complica muchas cosas como estas que te estoy comentando. Puedes generar algo de ilusionismo, o sea, a lo que voy. Si tú y yo estamos aquí platicando, cualquier cosa puede ser, pues, de cualquier cosa puedes hacer un acto de ilusionismo. Se podría, no impronto, que es Ajá. realmente, es predeterminado con un estudio. Tal vez si yo me pusiera a analizar qué puedo hacer con esa botella de agua, Ujú. lo hago en mi casa, veo elementos, veo la oportunidad, veo materiales, ensayo y se pudiera hacer y puedo crear la sensación de que todo fue casual, ¿no? Okey. Pero es más, te voy a mostrar algo. A ver. Te vamos a hacer algo. Eh, Prestarte un Sharpie Ujú. y elemento peligroso Okey, y cartas, ¿no? okey. Un elemento clásico dentro de la magia. Sí, sí, sí. Pero me gustaría presentarlo de una manera diferente. Vamos a marcar las cartas. Yo Okey, te voy a decir cómo marco las cartas. okey. Es un secreto. Voy a pasar cartas así y de las cartas que vaya pasando vas a tocar una carta, la que tú quieras. Puede ser esta, la que tú quieras. Toca una. A ver, esa carta. Ujú. ¿Seguro? Sí. Ok. Yo voy a marcarla en el dorso. Okey. Tú la vas a marcar por enfrente con tu firma. Sí. No la voy a adivinar.
creo o intuyo que es el 10 de corazones. Creo o intuyo. O el 2 de picas. Sí, 10 de corazones. Bien. Ok. Que intuí, pero esto no es el acto. Es cómo marco las cartas. ¿Puedes poner tu firma muy grande, por favor? Muy bien. Y mi marca, aquí, en el dorso. Ujú. En el dorso. Primero, hay que perder tu carta. Te voy a pedir que sujetes las cartas así como lo estoy haciendo yo. A ver. Igual me lo puedes pasar para que no te intervenga. Y esta es mi marca. Sin tocar las cartas. A la madre. Ya está todo hecho. No me chingues. Si hacemos memoria, Ajá. yo te dije que ibas a marcar la parte de enfrente y yo el dorso. Sí. Y vas a ver la marca. Mi marca se alcanza a apreciar muy bien. Madres, güey. No mames. Una carta marcada. Quiero que tú mismo la tomes. Ajá. Y si la marqué bien, debe de ser el 10 de corazón No mames. con tu firma. No puede ser. A la madre, güey. Y esa es para ti. Muchas gracias. ¿No? No. A ver, aquí está la firma. Y está mi firma del otro lado. Ah. Wow. Esto es ilusionismo. Ese es ilusionismo, exactamente, sí. Ese es ilusionismo. Madres, güey. O magia de close-up, sí. Y obviamente esto te lleva años de trabajo. Sí, 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 sí. Eh, es una idea que estoy retomando, pero esa Ujú. idea la aprendí hace como No. 20 años. Sí, sí, sí. Hace 20 años aprendí la técnica de maneras aisladas y lo combiné con esto. Sí. Madres, güey. O sea, estas son las cosas que... A ver, porque digo, van a decir que fue editado y no, de verdad, no fue editado. Que vayan al show, que vayan al Que show. vayan al show. A ver, platícanos del show. Hablando del show, vas a estar en Guadalajara Sí, próximamente. sí, sí, sí. Este 27 de septiembre, Huele quemado. huele quemado, ¿verdad? Huele Todavía. quemado. Sí, sí, sí. Voy a estar este 27 de septiembre en Ajá. el Teatro Galerías Ok. para que nos ayuden a que este proyecto crezca en Guadalajara, que nos ayuden. Tenemos muy buenos seguidores, se los agradezco, que se integren más a este show. Es un show diferente, se llama Ilusión Mental. ¿Por qué se llama Ilusión Mental? Por lo siguiente. Si te preguntara, o bueno, si te pidiera que dibujaras un mago, Ujú. ¿cómo lo dibujarías? Híjole, si Ajá. yo, Enrique Bustos, yo sí te diría que dibujaría la imagen de David Copperfield. O Sí, sea, el clásico porque a mí me gusta. de nuestra Ajá, generación y ajá, porque sabemos, ¿no? exactamente. Pero en su mayoría van a dibujar lo que comentábamos hace momento, el Frac, o de frac, un sombrero. ajá, es Sí. bombín. ¿A qué voy con esto? El show se llama Ilusión Mental porque las personas no nos preguntamos cosas tan sencillas. ¿Por qué un mago saca un conejo del sombrero? Ujú. Es una idea que está ahí, pero nadie se pregunta el por qué. Sabemos que un mago debe de sacar un conejo del sombrero, pero ¿por qué? No tiene ni siquiera lógica. ¿Por qué no saca dinero? ¿O por qué no aparece una novia? Ajá. No, ese tipo de cosas que no nos cuestionamos son muy aplicables en otras áreas de la vida. ¿Por qué tenemos relación con ciertas personas? ¿Por qué nos relacionamos afectivamente con otras? ¿Por qué elegimos tal trabajo? No nos cuestionamos, solamente estamos en automático y creamos ilusiones en nuestra vida, ilusiones mentales de lo que creemos conveniente para nuestra vida. Y tal vez para otra persona no es conveniente eso, o ni siquiera le llama la atención. Claro. Y el show
va de eso, las ideas que generamos día a día, pero el representante de esto soy yo, con experiencias personales. Entonces, cada acto lleva un mensaje de mi vida, de lo que me ha pasado, con frases de personajes que me han influido en la magia, como Albert Einstein, Steve Jobs, y se pretende en este show dejar un mensaje. No soy coach, ni lo pretendo ser, pero utilizamos esa herramienta, esta ocasión, para que las personas se lleven algo más a su casa, a su mente, y no solamente sea el show por show, sino que tal vez les genere una emoción o una relación o que se cuestionen algo Ujú. parecido a mi vida, lo que me pasó y lo que voy a comentar dentro del show. Claro, o sea, que a final de cuentas, o sea, todos tenemos esta cierta nivel de, ¿cómo lo puedo decir? Am, tenemos un grado de mentalismo, vaya, ¿no? Ujú. Nosotros, a lo mejor, algunos más escépticos que otros, algunos más cerrados que otros, pero creo que esa combinación precisamente de el grado de asombro, el mentalismo combinado con la psicología nos puede dejar algún mensaje. Sí, sí, yo conozco muchos, psicólogos, médicos, inclusive que utilizan, por ejemplo, la risoterapia, como le Sí, llaman, claro. para ayudar a las personas, Patch ¿no? Adams lo utilizaba. Patch Adams, exactamente. Eh, ¿Y por qué no utilizar la magia como para canalizar o llevar un mensaje? Te repito, no soy coach de vida, yo soy Ujú, ilusionista, pero digo, bueno, ¿por qué no combinar un poquito y que no nada más se sorprendan, que se motiven a hacer algo o que tal vez se sientan vinculados o relacionados con un área de mi vida y digan, ah, mira, esto también me está ocurriendo a mí y puedo sobrellevar esto. Sí. qué chingón, qué chingón. Manuel, ¿algo más que quisieras agregar? No, pues que no se pierdan el show. El show Ajá, este 27 de septiembre, Teatro Galerías. 17 de septiembre. 27 de septiembre, Teatro Galerías. Boletos en taquillas del teatro o boletia.com. Okey. Y más información en mis redes sociales me pueden encontrar como Zuno Oficial, Zuno con Z Ujú. o Manuel Zuno. El algoritmo los arroja de las dos Te va maneras. Ahí subimos contenidos, subimos fechas de las presentaciones, subimos mucho material y gracias por la invitación. No, al Sí. contrario. A ver, antes de terminar, tocaste algo muy importante, las redes sociales. ¿Cómo te va con redes sociales? Eh, ¿es es agradable para la gente el crear contenido de magia, de ilusión, de mentalismo en redes sociales? Es complicado porque es un trabajo en equipo Sí, el que se claro. lleva el trabajo pesado también es mi manager, que también es mi productor. Que busque estrategias de cómo expandir, cómo llegar el mensaje a todos, ¿no? O en su mayoría. Ujú. Entonces, es complicado porque con esas estrategias que él conoce, con las estrategias de mi trabajo que yo sé, pues hacemos una mancuerna y hacemos un producto, ¿no? Pero es complicado, pero satisfactorio también. Qué bueno, Sí. qué bueno. Juno, de verdad, te agradezco muchísimo el que hayas aceptado la invitación No, a ti, a gracias. platicar conmigo, a platicar con Identidades, a la comunidad de Identidades. De verdad, apoyemos al talento mexicano, al talento tapatío. Ustedes lo han visto en muchos de mis episodios, cómo los artistas se refieren al público tapatío. Ojo, no es una mala referencia, pero sí sabemos, y lo hemos platicado, inclusive yo también se los digo, porque el público de Guadalajara es difícil, inclusive para Difícil. aceptar el tema del podcast. O sea, si no estamos hablando de un Luisito Comunica, o si no estamos hablando de otros grandes creadores de contenido, bueno, pues simple y sencillamente, pues a uno como que le cuesta trabajo Sí, también sí, moverse, sí, ¿no? claro. A final de cuentas, creo y se lo platicaba también a Teo González, o sea, vamos todos de la mano, Sí, todos de la mano. O sea, sí. para que la gente pueda ver a Zuno, pues tiene que estar en programas tanto de altísimo nivel como podcasters, como radio, televisión, de todo. Porque a final de cuentas son los medios por los cuales se puede llegar a las personas. Sí. Y a mí a través de este episodio pueden llegar a
una cantidad, cierta cantidad de personas, habrá gente con la que pueda estar uno y vaya a llegar a mayor cantidad de personas, pero al final de cuentas es un engranaje Sí, el que necesitamos, todos de todos. y es una comunidad, es Es un una apoyo, una red, comunidad. que Exactamente, todos necesitamos de todos, y exactamente. lo agradezco, No, 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 de verdad, te agradezco muchísimo y hay que apoyarlos, de verdad, créanme, vale muchísimo la pena. Si esto hizo con la carta de un servidor, imagínense que no va a ser así en grandes ligas. Así que, Zuno, muchísimas gracias. Gracias nuevamente, gracias por Gracias de ellos, y verdad. me la pasé de maravilla. Y a ustedes, gracias por el favor de su atención. De verdad, no se pierdan el show de Zuno en Teatro Galerías, próximo 27 de septiembre, en Teatro Galerías, aquí en Guadalajara. Ya lo saben, síganos en sus redes sociales. Y a mí me pueden encontrar como Kike Boobs, las dos con K, en Instagram, en TikTok y en Facebook me pueden encontrar como Enrique Bustos. Esto fue Identidades. Vayan, de verdad se van a sorprender, así como yo sigo sorprendido. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye.